de la civilización romana, del Imperio Romano. Hemos ido viendo algunos detalles importantes, entonces, cerrando la Edad Antigua el día de ayer. Hemos aperturado otro nuevo tema que va a ser la Edad Moderna, perdón, Edad Media, y a partir de lo que es la Edad Media hemos ido desarrollando qué es lo que había sucedido justamente sobre el caso de la política, la economía, la sociedad, y nos habíamos quedado justamente en el tema de la economía. Entonces, vamos detallando un poquito el caso de lo que ha sido el tema político. Hemos especificado el día de ayer el caso del Imperio Romano, cómo es que se ha ido desarrollando el Imperio Romano como tal, siglo I antes de Cristo o año 27 antes de Cristo, y posteriormente hemos ido viendo cómo es que en el año 395 se ha dividido literalmente el Imperio Romano en dos, Imperio Romano de Oriente y el otro, el Imperio Romano de Occidente. Una vez desarrollado eso, hemos observado también los personajes importantes y hemos observado que una vez establecida la división, ha habido la caída del Imperio Romano, y una vez que se desarrolló la caída del Imperio Romano de Occidente específicamente, es que comienza la Edad Media. La Edad Media entonces hemos establecido también, se divide en dos partes, dos etapas, la alta y después la baja Edad Media, conocida también como la Edad Oscura o también el Medioevo. Otro dato importante que hemos mencionado el día de ayer es el caso de la política. Se ha ido desarrollando la Edad Media en un ambiente político extremadamente interesante porque el Imperio Romano de Occidente había desaparecido y lo que va a suceder en este Imperio Romano de Occidente, que lo que el día de hoy es Europa, por decir así, Europa Central, simplemente va a ser el caso de la aparición de un nuevo imperio que va a ser llamado justamente el Imperio Carolingio. Entonces, en ese sector en color verde que están observando, se ha ido desarrollando justamente lo que ha sido un nuevo imperio, el carolingio. El personaje principal, decíamos el día de ayer, era Carlomagno, no se van a olvidar para nada, Carlos el Grande, entonces el personaje principal de ese detalle en cuestiones de política. El otro personaje clave, el Papa, como hemos mencionado, y el otro personaje clave al final de cuentas es el califato. Ahí están algunos datos del Imperio Carolingio que el día de ayer habíamos hablado, habíamos explicado, y posteriormente hemos hablado también del pontificado y el califato. En el caso del califato hemos mencionado que ha sido a partir del desarrollo de los árabes que se ha ido estableciendo lo que va a ser el imperio musulmán, o llamado también árabe, o también llamado islámico por si acaso, o maometano. Entonces, de diferentes maneras es que se lo conoce. El imperio árabe se ha ido expandiendo, como están observando en la fotografía, a diferentes partes del planeta, entre ellas las civilizaciones antiguas de lo que hemos mencionado, Mesopotamia, Israel, ha ido tomando Egipto, parte de lo que va a ser el norte de África, hasta llegar a España. Entonces, en el caso de España ha sido dominado por 8 siglos, hemos dicho. Hemos observado también este detalle acerca de la sociedad europea y nos habíamos quedado en el tema de la economía, especificando un poquito el detalle del feudalismo. Ahí está, entonces vamos a tomar nota ahora sí a partir de este punto para ir haciendo reminiscencia en realidad de lo que ya habíamos dicho el día de ayer un poquito al finalizar. En el caso de la economía de la Edad Media, volvemos a repetir, se llamaba feudal o conocido también como feudalismo. Economía feudal o feudalismo. En el caso de la economía feudal, lo que va a suceder es que es una economía de tipo agrario, como están observando la imagen ahí, es una economía en base a la agricultura. Y el término, les decía el día de ayer, ¿a qué se refiere con esto de
feudalismo o feudal tiene que ver justamente con el término feudo. El término feudo viene justamente de este detalle el cual estábamos viendo el día de ayer un poquito, el caso de las partes del territorio. Siempre les hago una idea para que lo tengan claro. Imagínense que el rey de Bolivia es Luis Arce, imagínense solo por un momento, y que ustedes son nobles. Entonces, la relación que tiene el rey con los nobles es de la siguiente forma. Cuando el noble le pide un territorio al rey, entonces el rey le distribuye varios territorios. Como están observando, específicamente el feudo consiste en eso. Hemos dicho una vivienda del señor feudal, es decir, un castillo, va a tener también muchas tierras para trabajarlas, va a tener una aldea y va a tener un bosque. Todo eso consiste entonces en la idea del feudo. Imagínense que el presidente les entrega un territorio a ustedes y ustedes son los dueños de ese territorio. ¿Qué es el detalle interesante? Que ustedes también son responsables de las personas que viven en ese territorio. En la economía feudal, no es que el rey le entrega un territorio vacío, le va a entregar un territorio lleno de habitantes. Entonces, justamente son ellos los que van a estar viviendo en el lugar. Específicamente, ¿quiénes son estos? Son los campesinos los que viven en el área. Y estos justamente tienen una especie de contrato con el señor feudal. Van a ir tomando nota sobre este detallito. Entonces, la economía feudal es lo siguiente. El señor feudal es el dueño. Le entrega tierras a los campesinos. Entonces, les entrega un determinado territorio y lo que va a suceder a continuación es esto, que ellos, los campesinos que van a trabajar la tierra, tienen que entregarle tributo, tienen que entregarle impuestos a los nobles, a los señores feudales. No sé si se entiende bien clarito. Esa es la economía feudal. El dueño les entrega tierras y los demás le entregan tributos. Ese es el acuerdo, ese es el contrato, entre comillas, entre las dos partes y nació la economía feudal. Listo. En eso consiste entonces la economía feudal. No se olviden esta relación que les he mencionado, porque más adelante, si podemos, vamos a ir viendo el detallito acerca de lo que va a ser el pongueaje, la encomienda. Entonces, la encomienda o el pongueaje tiene que ver con esto justamente, la posibilidad de que el español sea el dueño y los indígenas van a ser los que van a trabajar la tierra. Entonces, esa es la relación similar al feudalismo. Listo, vamos con el otro detalle que va a ser el caso de la religión. En el caso de la religión, como están observando ustedes, ¿quién es la que va a administrar, vamos a decir así, la vida religiosa de los europeos en ese tiempo de la Edad Media? Es la Iglesia Católica. No olviden entonces, así es llamada Iglesia Católica, es la que va a determinar toda la vida religiosa de los europeos en la Edad Media. Como hemos mencionado, es el Papa el que está a la cabeza de esta institución. Lo primero, ha inventado, por decir así, tres cosas interesantes. Uno, como están observando ahí ustedes, la universidad. Las universidades son un invento, de alguna manera, hecho por los católicos. Siglo XI ha nacido entonces, lo que están observando ustedes, el caso de las universidades. ¿Cuáles son las carreras más antiguas que han tenido las universidades en Europa? Número uno, vayan tomando nota, teología. Teología es entonces, por si acaso, la carrera más antigua de las universidades. El segundo detalle tiene que ver con leyes, derecho. Entonces, anótense,
el derecho es la segunda carrera más importante, más antigua de las universidades a nivel Europa e incluso hasta el día de hoy a nivel mundial. Como pueden ver ustedes, siempre les digo, vayan a las universidades de su ciudad, averigüen cuál es la carrera más antigua, casi siempre, derecho. Y la última carrera que es importante, que apareció también en la Edad Media, medicina. Esta última por necesidad, es decir, por experimentaciones y curación y demás, medicina. Entonces esas son las dos carreras más antiguas en Europa, pero también, como les decía, las más antiguas en el caso de cualquier universidad a nivel nacional. ¿Cuál es el segundo invento interesante de la religión? Va a ser las cruzadas. En el caso de las cruzadas, como están observando, tiene que ver con ejércitos. Vayan tomando nota justamente, 1096 el desarrollo de las cruzadas, hasta el año 1291, no se vayan a olvidar para nada, 1096 al año 1291. Ahora sí, ¿en qué consiste este tema de las cruzadas? Que en un primer detalle es una organización, las cruzadas, es como están observando ejércitos, es una organización y a la cabeza está la Iglesia Católica. ¿Por qué motivos? Para liberar Jerusalén. Entonces, ese es el punto central del tema de las cruzadas. Tiene que ver justamente con el caso de que hemos visto esto, el imperio árabe había nacido ahí donde dice Arabia, justamente a su lado derecho de ustedes, en la parte baja de la figurita de la imagen, dice Arabia. En ese sector se han desarrollado, hemos dicho, los árabes, y se han ido expandiendo, y fíjense, ahí en el centro está Jerusalén. Dice Siria en la parte de arriba y en la parte puntual Jerusalén. Es la capital bíblica de Israel. Lo que los árabes habían hecho es tomar Jerusalén y después expandir todo el territorio y tomar hasta España. En Europa lo que sucede es que los católicos van a organizar grupos de ejércitos y van a marchar directamente hasta Jerusalén. Como ya les había mencionado, ahí está, Jerusalén es Tierra Santa. Hasta ese punto van a llegar los ejércitos europeos, a la cabeza de la Iglesia Católica, les vuelvo a repetir, y van a hacer batallas contra los árabes para recuperar Jerusalén. En la primera campaña vencen los católicos. Jerusalén, de alguna manera, entre comillas, está entonces fuera, por decir así, del alcance de los árabes. Netamente se convirtió parte del territorio, entre comillas, al cuidado de Europa. Posteriormente, los árabes no se van a quedar tranquilos, van a reorganizar su ejército y van a marchar nuevamente hasta Jerusalén. ¿Qué es lo que va a suceder? Van a recuperar Jerusalén. Posteriormente, los católicos, a la cabeza de los católicos, los europeos, van a ir reorganizando su ejército y van a volver a recuperar Jerusalén en algún momento. Esto se hace muchas veces, como han podido observar en la anterior imagen, 9 veces se ha desarrollado la pelea de las cruzadas, justamente por el tema principal que va a ser Jerusalén. Entonces, al final de cuentas, este tema de Jerusalén, por si acaso, para terminar, no está cerrado hasta el día de hoy. Ahora, los actores en lucha no son los mismos, o por lo menos de un lado no es el mismo. En la actualidad ya nació Israel el año 1948, entonces Israel en realidad está cuidando el territorio en lo que bíblicamente era Israel y lo que era Jerusalén. Muy pocos países reconocen que Jerusalén es la capital bíblica de Israel. Entonces, lamentablemente, como algunos países reconocen, no todos los países,
muchos de los países árabes que están en la región y a nivel internacional, lamentablemente, no reconocen a Jerusalén como su capital. El problema continúa hasta el día de hoy. Como pueden ver ahí en la parte media más o menos, hay una cúpula, la cúpula de la roca en color amarillo clarito. Ahí está una especie de catedral, si quieren ustedes, de los árabes. Ahí desarrollan sus oraciones y demás, sus rezos, ¿no? Entonces, ahí al ladito tendría que estar en la explanada el tercer templo judío. Entonces, por eso les digo, el tema no está cerrado hasta el día de hoy. Jerusalén está, perdón, Israel está, parece, en todas las posibilidades de tratar de construir un tercer templo. Y en el caso de los árabes, están intentando impedir ese detalle porque ellos piensan que el lugar en realidad les pertenece a ellos. Listo, vamos con otro tema. Ahí está, religión hemos dicho, la educación en el caso de las universidades, hemos dicho también las cruzadas y el tercer invento, por decir así, entre comillas, de la Iglesia Católica va a ser la Inquisición. En el caso de la Inquisición, es simplemente, como están observando, la manera como es que ha ido asesinando personas, la Iglesia Católica, solamente porque no habían obedecido a las órdenes de la Iglesia Católica. Les voy comentando más clarito. La Iglesia Católica da una orden y muchas personas, todas en realidad tienen que obedecer, pero algunas personas no quieren obedecer lo que la Iglesia Católica dice. Entre ellos, por ejemplo, pueden ser específicamente cristianos que se han dado cuenta que en realidad es imposible que se realice algo que la Iglesia Católica esté diciendo porque está en contra de las Escrituras, pero igual, aunque se suceda esto, ¿qué hacen los católicos? Toman a las personas, les hacen un juicio rápido y los van a asesinar. Como están observando, un ejemplo, la hoguera. Ha habido distintos tipos de asesinatos, distintos tipos de torturas que la Iglesia Católica había desarrollado, lamentablemente. Una de estas es la hoguera. Otra de esas, tal vez deben recordar muchos, creo que se llama la dama de hierro. Entonces simplemente es una especie de ataúd, para que me entiendan, una especie de sarcófago, y en una de las partes justamente están cuchillos, espadas, dagas y demás. Colocan a la persona y en la parte donde se cierra la puerta, también al interior, están las espadas, los cuchillos y demás. Se cierra el sarcófago, el tipo ataúd, y simplemente la persona fallece desangrada de esa manera. Entonces, ha habido más distintos tipos de tortura, inventos, que han sacrificado muchas vidas, lamentablemente. Listo, para terminar, el aspecto de la Edad Media, ¿qué es lo que sucede? La cultura. En el caso de la cultura, como estamos observando, hay tres estilos de arte, no se van a olvidar, tres estilos de arte. El primero, como están observando, es el arte prerrománico. El arte prerrománico, como están observando, es ese detalle, como están observando, una edificación pequeña, muy poca decoración, dibujo también un poco, pintura me refiero, no hay mucho que destacar. Eso es el arte prerrománico. Todo lo contrario, el arte románico. Como están observando, el arte románico tiene que ver con el tamaño de la estructura, es más grande, ya no es simple, tiene mucha decoración, como pueden observar ustedes, altos relieves, tiene pintura, murales, en la parte de los techos incluso se puede apreciar muchos dibujos o muchas decoraciones, incluso en la parte superior o en la parte del interior de cada castillo o de cada abadía y demás, puede estar estructurado de esa manera como están observando, con interesantes adornos en los pasillos específicamente, ¿no? Entonces ahí está. Más decorativo el arte romano. La exageración en cuanto a decoración es esto.
El tercer estilo, el arte gótico. El arte gótico, como están observando entonces, es básicamente la exageración. Simplemente un ejemplo, vean el dintel de la puerta. El dintel de la puerta en la parte simplemente tendría que tener un dintel o a lo mucho dos, pero fíjense, tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco dinteles. Otro ejemplo también para no quedar muy mal, ahí fíjense, la parte de los ventanales tiene algunas decoraciones, la parte de los techos más interesante todavía porque tiene más decoración ahí. Entonces es un poquito exagerado el caso del arte gótico. Listo, compañeros, con eso hemos terminado lo que es la Edad Media. Esos son los aspectos más importantes, ya hemos mencionado, política, hemos visto la sociedad europea, el estado de la nobleza, el clero y el pueblo, hemos visto también la economía feudal hace unos instantes, hemos visto el tema de la religión y finalmente estamos acabando con el caso de la cultura. Entonces, vamos a detallar un punto más en el caso de lo que va a ser justamente la edad moderna. Entonces, vayamos anotando, apuntando, compañeros, la edad moderna. En el caso de la edad moderna, entonces, tenemos desde el inicio de la edad moderna, que va a ser el año 1453. Les vuelvo a repetir, 1453 es el inicio de la edad moderna. Vamos a ver un momento, perdón, se debe compartir un poquito. Ahí está, les vuelvo a repetir entonces, 1453, edad moderna, y al ladito van a colocar la caída del Imperio Romano de Oriente. La caída del Imperio Romano de Oriente. Otro detalle interesante, cuando se desarrolla la finalización de la Edad Moderna, va a ser el año 1789. Ahí está, les vuelvo a repetir, 1789 es el desarrollo de lo que va a ser la Edad Moderna. Perdón, finalización, ¿no ve? Ahora sí, vamos compartiendo la imagen. Ahí tenemos ya la imagen. Listo. Entonces vamos con este tema que va a ser la Edad Moderna, especificando varios detalles. Ahí está. Esto es lo que quiero que vayan tomando en cuenta. Ya tenemos las fechas, espero que lo hayan anotado. 1453, como les había dicho, el inicio de la Edad Moderna, y 1789, el final de la Edad Moderna con la Revolución Francesa. Vamos a detallar muchos casos importantes. El primero les decía, el nombre del Imperio Romano de Oriente. No se llamaba solamente Imperio Romano de Oriente, se llamaba también el Imperio Bizantino, o llamado también Imperio Griego. Como pueden observar, ha tenido en realidad 3 nombres en total, lo que va a ser el caso de el Imperio Romano de Oriente. Pero, ¿qué es lo interesante del Imperio Romano de Oriente? Aparte de tener 3 nombres, por si acaso les aclaro un detallito, esto entre paréntesis, se llama Imperio Bizantino porque en realidad había una ciudad llamada Bizancio en ese sector. Entonces, por eso es que esta ciudad Bizancio era una de las más importantes de la época de la Edad Media. Entonces, por eso es que resaltó tanto y se llamó Imperio Bizantino al final. El caso de lo griego también tiene que ver con el lugar donde se había desarrollado en la antigüedad Grecia, lo que hemos visto en la Edad Antigua.
como se ha desarrollado Grecia en ese tiempo, en ese lugar específico geográficamente hablando, también el Imperio Romano había tenido punto clave la geografía de Grecia. Por eso es que se llama Imperio Griego. Vamos a detallar un punto más. Como están observando, lo que está en color verdecito va a ser justamente el Imperio Bizantino. En el año 550, fíjense, es un poco más extenso. El año 1050 es más pequeño. Y en el año 1350 se redujo completamente de tamaño. Es básicamente un pequeño país, pero seguía llamándose Imperio Romano de Oriente. Un detalle interesante, fíjense ahí en el dibujo del año 1350, en color verdecito justamente, dice ahí una ciudad, Constantinopla. ¿Qué es Constantinopla? La capital del Imperio Romano de Oriente. ¿Por qué les comento esto? Vamos a notar un dato importante. ¿Cuándo se desarrolló la caída del Imperio Romano de Oriente específicamente? 29 de mayo. Entonces, anótese 29 de mayo del año 1453, que ya hemos mencionado, 1453. Se la conoce como la caída del Imperio Romano de Oriente, o también de esta otra manera, por culpa, entre comillas, por culpa del Imperio Otomano, se la conoce de esta manera. La toma de Constantinopla por los turcos otomanos. Les vuelvo a repetir, esa fecha que les di, 29 de mayo de 1453, representa la caída del Imperio Romano de Oriente, o llamado también bizantino, o también llamado griego, y al interior de ese imperio estaba una ciudad llamada Constantinopla. Por eso es que es tan importante, se la conoce también como la toma de Constantinopla por los turcos. Siempre les menciono, imagínense este detalle. Constantinopla, en realidad, llega a ser una ciudad capital, clave, principal en todo lo que es el imperio. Entonces, es una guerra moderna a la cual estamos viendo. Los turcos otomanos invaden Constantinopla, se acercan tanto a Constantinopla que al final lo que va a suceder es que toman la ciudad. Les decía, es una guerra moderna porque en realidad al tomar la ciudad, todo el imperio cayó. No es necesario ir tomando todos los territorios, sino básicamente tomar control del centro político de todo el imperio. Una vez que el centro político fue tomado, pues de repente cayó todo el imperio bizantino. Ahí está. Ahora, les voy detallando un punto clave en la historia. En realidad, lo que sucede posteriormente a esta caída del Imperio Romano es, como ya hemos dicho, el nacimiento de la Edad Moderna. Y la Edad Moderna nace con un evento que se va a llamar el humanismo. Ahorita les detallo un poco, pero les doy el antecedente. Hay un grupo de personas que viven en el Imperio Bizantino, en lo que era el Imperio Bizantino. Estos personajes que vivían al interior eran considerados sabios. Más claramente, ¿cómo eran llamados? Los sabios bizantinos. Entonces, así se llamaron, los sabios bizantinos. ¿Por qué se conocen como los sabios? Porque ellos habían sabido desarrollar todo lo que va a ser el estudio concerniente a los conocimientos griegos. Entonces, lo que hemos visto en la antigüedad, que es lo que han desarrollado los griegos, dijimos, Juegos Olímpicos, la democracia, matemáticas, historia, medicina, literatura, teatro, escritura, todo eso habían desarrollado los griegos. Entonces, específicamente, lo que los sabios bizantinos han hecho es conocer todo eso, literatura, historia y demás. Pero cuando sucedió el ataque del Imperio Otomano,
¿Qué pasó con los sabios bizantinos? Se escaparon. ¿A dónde se escaparon? Eso es lo interesante. Se escaparon a Italia. Y una vez que se desarrolla la huida, la migración hacia Italia, ellos van a llevar todo el conocimiento griego. Y en eso consiste el humanismo. Anótense como subtítulo lo que están observando, el humanismo, desarrollado entre el siglo XIV hasta el siglo XVI. Ahora sí, en el caso de los siglos siempre les hago mención, nada raro que en el examen les puedan preguntar los momentos, los acontecimientos con números romanos. Imagínense, el descubrimiento de América es 1492, entonces les pueden preguntar en qué siglo fue desarrollado el descubrimiento de América. No les van a decir el año, sino el siglo. Entonces siempre les digo a los compañeros, les comento, aprendan los números romanos. Es más sencillo, más fácil para ustedes va a ser una vez que conozcan el siglo I, siglo II, siglo III, cómo se escribe cada uno de los siglos, y es más sencillo, ya por si acaso. Otro detalle importante, una vez que llegaron a Italia, les decía, los sabios bizantinos se habían establecido en 3 lugares específicos. Ahí está en la imagen a su derecha, Venecia, Florencia, Roma. Entonces, anótense, son las 3 ciudades principales en las cuales habían llegado los sabios bizantinos. Listo. Una vez que sabemos que se ha desarrollado en esas 3 ciudades, les voy dando la definición de lo que es el humanismo. Anoten entonces como definición. Fue un movimiento, así es como se define el humanismo, fue un movimiento cultural intelectual. Fue un movimiento cultural intelectual que quiso recuperar la antigüedad clásica, que quiso recuperar la antigüedad clásica. Subrayen esas 2 palabritas, antigüedad clásica, subrayenlo, personas. ¿Qué más dice la definición? Coma. Especialmente lo griego. Coma. Especialmente lo griego. Punto aparte. En eso consiste entonces el humanismo. Ese tipo de definiciones lo van a encontrar en muchos textos, posiblemente, en algunos textos de sociales debe estar tal vez un poco más elaborado o menos elaborado. En páginas de internet también lo van a encontrar, en Wikipedia, por ejemplo, se encuentra de esa manera. ¿De qué está haciendo referencia el humanismo? Dice, bien sencillito para explicarlos, es querer recuperar lo antiguo. Y Esito nomás había sido el humanismo, siempre les menciono de esa manera a los compañeros. El humanismo había sido recuperar lo antiguo, punto aparte, nada más. Esito solamente había sido el humanismo. Otro detalle importante es que una vez que se desarrolla el humanismo, todas las personas de Europa van a querer aprender justamente todos los conocimientos griegos. Esito nomás va a ser todo el movimiento del siglo XIV, XV y XVI. Otro detalle importante acerca de lo que va a ser el siguiente evento, el Renacimiento. Anótense entonces como un subtítulo, el Renacimiento. Como están observando, y siempre les digo, son hermanitos con el humanismo. Cada uno apunta hacia distintas direcciones, pero en realidad tiene que ver con los años cronológicos y el lugar. Fíjense, siglo XV se desarrolla del Renacimiento hasta el siglo XVI. Van a acabar
igualitos, al mismo tiempo, en el siglo XVI van a terminar los dos. ¿Qué es lo que estamos observando ahí? Que se ha desarrollado también en el mismo lugar, Italia, en las mismas ciudades, Florencia, Venecia y Roma. Ahora sí, ¿en qué consiste lo que va a ser el Renacimiento? El Renacimiento se va a desarrollar con su definición de esta manera. Movimiento cultural intelectual. Movimiento cultural intelectual. Igualito que el humanismo, fíjense. Movimiento cultural intelectual que produce nuevos conocimientos. Esa es la diferencia con el humanismo. El Renacimiento dice específicamente, produce nuevos conocimientos. Punto aparte. Les decía, ambos son movimientos culturales, es decir, casi espontáneos, que no lo habían previsto ya que iba a desarrollarse tan a fondo, pero al final de cuentas, aunque haya tardado 3 siglos el humanismo y el Renacimiento, tampoco han desarrollado un cambio muy marcado en la sociedad europea. Ahorita les explico a qué me refiero. En el caso de los conocimientos, es esto. Uno de los conocimientos, en el caso de ciencia, por ejemplo, va a ser el cambio de teoría. O sea, que en la capturita vayan tomando nota justamente acerca de ambas teorías, si acaso las puedan preguntar. En el caso de la teoría geocéntrica, perdón, explica que en el centro del universo o en el centro del sistema está la Tierra. Entonces la Tierra está ahí y todos los planetas, incluyendo el Sol, van moviéndose alrededor de la Tierra. Entonces, en eso consiste la teoría geocéntrica, creer que el planeta está quietito y que todos los planetas, estrellas y Sol vayan dando una vuelta alrededor de la Tierra. Otro detalle interesante, ¿quién ha creado la teoría geocéntrica? Ptolomeo. Se escribe, por si acaso, con la P de papá y después la T de T. ¿Bien? Para decir T de teoría. P de papá y después T de teoría. Puntito, ¿no? Ptolomeo. Sonaría más o menos así, ¿no? Ptolomeo. Este personaje ha diseñado la teoría geocéntrica en el siglo II antes de Cristo. Perdón, después de Cristo. Siglo II después de Cristo. Esa es la explicación de la realidad de por qué motivo el Sol, la Luna y todo parece dar vueltas y la Tierra parece estar quieta. El otro detalle interesante va a ser que en la época del Renacimiento, la teoría va a sufrir un cambio, o por lo menos una contraargumentación, la teoría heliocéntrica. La teoría heliocéntrica, como están observando, explica lo que ya sabemos o conocemos en la actualidad. El Sol está en medio y todos los planetas van girando alrededor del Sol. La Tierra, Mercurio, Venus, Marte, etcétera. Entonces, no se olviden para nada, la Tierra es uno más de los planetas que va dando vueltas alrededor del Sol. Como pueden ver, ambas son teorías. Entonces, ¿qué significa esto? Que en realidad ni la teoría geocéntrica ni la teoría heliocéntrica son o eran verdades. Eran simplemente propuestas, eran simplemente hipótesis de la explicación de la realidad. Pero la teoría heliocéntrica fue confirmada en la época del siglo XVIII, anótense, siglo XVIII. Para los que saben números romanos ya es sencillo. X, B y 3 palitos, ¿no? X, B, 3. Entonces, el siglo XVIII hay un personaje que ha tratado de experimentar con la teoría heliocéntrica y le dio buen resultado. ¿Cuál es este personaje? Nicolás Copérnico. Entonces, anótense, Nicolás Copérnico es el personaje que va a
demostrar la teoría heliocéntrica. Demostrar en qué sentido va a ser estudios seguramente astronómicos, van a ser estudios matemáticos y demás, y al final concluye diciendo que en realidad la Tierra no es el punto central del sistema, sino que va a ser el Sol, y la Tierra constituye uno más de los planetas que existen en el sistema. Listo. Eso es la teoría heliocéntrica y la teoría geocéntrica. Otro detalle importante va a ser el caso de la renovación técnica. En el caso de la renovación técnica, encontramos al personaje también, Leonardo da Vinci. Todos lo conocen, es un personaje muy conocido. Leonardo da Vinci, casi digo Nicolás, perdón. Leonardo da Vinci. Entonces, Leonardo da Vinci, todos lo conocen como pintor, ha pintado la Mona Lisa, que está en el Louvre allá en Francia, pero lo interesante, no vamos a destacar la pintura, la parte artística de Leonardo da Vinci. Como dice en el título, renovación técnica, ¿qué es lo que ha diseñado Leonardo da Vinci? Una de las piezas interesantes que había construido él es una máquina de riego. O sea, entre comillas, automáticamente la máquina va dando vueltas para ir mojando literalmente el suelo o las plantas o el área el que se desee para simplemente la agricultura. Entonces, es lo que había diseñado. Otra de las cosas que ha diseñado el personaje va a ser justamente intentar volar. Fíjense las imágenes interesantes. Ahí un bote con globos, otro bote con simplemente la parte del viento, por decir así, para que se eleve, y la del medio que da impresión a lo que va a ser un globo aerostático posteriormente. Es simplemente una especie de barquito, pero en la parte superior, un globo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas había diseñado Leonardo da Vinci. Otro de los detalles, fíjense, también aparece en el cuaderno de dibujos de Leonardo da Vinci, va a ser esta máquina para intentar volar, ya no sin globos en este caso. Lo que van a intentar es simplemente colocar unos pedales en la parte del medio y colocar una especie de hélices que van a ir dando vueltas a medida que la persona va dando una especie de avance circular, si quieren, con los pedales. Ahí está entonces, ese es el detalle principal, toda la elaboración técnica, es el inventor también de la bicicleta, se dice, ha diseñado también lo que va a ser el caso de la ballesta. Fíjense, es el inventor de la ballesta, un arma que es impresionante, posiblemente parte de lo que va a ser posteriormente el diseño de las armas convencionales a las armas modernas. Entonces, fíjense, es este detallito. Otra área que me interesa destacar también, por si acaso les puedan preguntar también en el área de literatura, seguramente van a encontrar este tema, es el caso de la renovación de las ciencias humanas. William Shakespeare es el personaje clave. No se olviden que en realidad lo que sucede en la época del Renacimiento, les vuelvo a repetir, es esto. Todos los europeos estaban tratando de imitar o resaltar lo que había sido la época de los griegos y de los romanos. Específicamente hemos mencionado los griegos. Pero ha habido un punto en el cual los europeos, como en el caso de William Shakespeare, es que han dejado de imitar tanto el modelo de los griegos y que dijeron, hay que dejar de recuperar lo antiguo. Ojo, los humanistas frente a los del Renacimiento. Los del Renacimiento han dicho, lo que desde ahora tenemos que hacer es simplemente comenzar a producir cosas nuevas. En literatura ha escrito William Shakespeare, como están observando, Romeo y Julieta, muy conocido, siempre les digo, hasta en el caso de Chespirito, en el caso de Cantinflas, muchas veces los que han visto alguna vez antes, hay ese tipo de temas que toca Romeo y Julieta, y en distintos tipos de versiones. Hamlet también es otra de las obras importantes que ha diseñado este personaje, de ahí viene la frase muy famosa que deben recordar, creo que hasta en dibujos animados ha salido, ser o no ser, he ahí la cuestión. Entonces,
Es una frase muy famosa de Hamlet en su monólogo justamente que habla de la vida, de la muerte, de la tristeza, de la alegría, etc. Ese es el detalle. Otelo y finalmente el Rey Lear son dos obras también que son importantes que ha escrito William Shakespeare. En el caso de otro personaje clave va a ser Miguel de Cervantes. En el caso de Miguel de Cervantes, ¿qué es lo que ha escrito este español? Por si acaso es español. William Shakespeare es inglés, Miguel de Cervantes es español. Ambos, pero, por si acaso, ambos eran contemporáneos, pero no se han encontrado nunca en su vida. Y lo más pésimo también del detalle es que tanto William Shakespeare como Miguel de Cervantes en algún momento de su historia, de su vida, de su biografía, lamentablemente no han sido reconocidos ni al final de su carrera. No han sido reconocidos como grandes escritores. Va a ser años posteriores que recién les van a dar toda la posibilidad de ser reconocidos a nivel nacional e internacional como los autores más sobresalientes de la modernidad. Entonces no se olvide, dentro de la época moderna son los escritores que han cambiado el estilo de literatura, Miguel de Cervantes y William Shakespeare. ¿Qué más encontramos en el caso del Renacimiento? No vamos a encontrar un tema de tipo de nuevos conocimientos, sino lo que estamos observando nosotros es justamente un acontecimiento histórico, la reconquista española. ¿En qué consiste la reconquista española? Hemos dicho, los árabes habían ido tomando su territorio mucho tiempo, hasta que los españoles han ido liberándose de poquito los territorios españoles al punto clave que va a ser 1492 y recupera el reino de Granada. Otro de los detalles importantes va a ser el caso de, anótense, 12 de octubre de 1492, el descubrimiento de América. Ahí está. Es una fecha importante, 12 de octubre de 1492, o en siglos, en números romanos van a anotarse siglo XV. Siglo XV. Ahí está. Entonces no se vayan a olvidar. Perdón, compañeros, un momentito. Ahí está. Entonces vamos a detallar este caso, como les decía. En el caso del descubrimiento de América es un dato interesante. Ya lo habíamos mencionado también en su momento. Los árabes habían dominado a los españoles por 8 siglos y justo el mismo año 1492 que los españoles se han liberado, ese mismo año se descubre América. Y empiezan los españoles a conquistar todos los territorios de América. Ahora sí vamos con el último detallito que va a ser el caso del Sacro Imperio Romano Germánico. Nació un imperio nuevo en Europa. Estaba presente, hemos dicho, el Imperio Carolingio. Hemos dicho ahora, están haciendo en lo que va a ser, anótense, Alemania. Gran parte del territorio de lo que hoy es actualmente Alemania fue llamado Imperio Romano Germánico. Ahora, lo que va a suceder en el Imperio Romano Germánico es justamente el siguiente acontecimiento. Anótense, la Reforma Protestante. En el caso de la Reforma Protestante, anoten el personaje principal, Martín Lutero. Siempre les digo, a modo de pequeño descanso ahí para tal vez no anotar todo lo que les voy a comentar a continuación, simplemente para escucharlo. En realidad, todo el caso de la Reforma Protestante tiene que ver desde la Edad Media. Los católicos, la Iglesia Católica,
lo que había desarrollado en la época de la Edad Media es la venta de indulgencias. ¿Qué son las indulgencias? Es los perdones. Entonces, específicamente lo que habían empezado a vender los católicos, las, las altas autoridades de la Iglesia Católica, es justamente vender los perdones en pergaminos. En estos pergaminos se van vendiendo a todas las personas en Europa y en la Edad Media muchos van a comprar eso, simplemente para ser perdonados. Lo interesante del asunto es que en la época moderna van a volver a repetir la Iglesia Católica este detalle de la venta de indulgencias. Y les va a ir dando resultados de la misma manera que en la Edad Media. Pero ahí están, nótense los que están tomando nota, 1517 justamente, Martín Lutero escribe 95 tesis contra la Iglesia Católica. Dos detalles importantes. ¿Quién es Martín Lutero? Es un cristiano. Era parte de lo que va a ser la Iglesia Católica, estaba incluso en la Orden de los Agustinos, y posteriormente lo que sucede es que se entera de todo lo que va a ser la venta de indulgencias y al final renuncia, por decir así, a ser católico, sigue siendo cristiano por si acaso, no es ateo, no es político, no es científico, siempre les digo, es cristiano y escribe estas 95 tesis que significan 95 afirmaciones contra la Iglesia Católica. Estas 95 afirmaciones son pegadas en las puertas de las catedrales. Entonces, ahí se hacían los debates en la Edad Moderna, ahí en Europa. Se colocaban en las puertas de las catedrales o posiblemente en lugares visibles y a partir de ahí se va a comenzar todo un debate. Justamente Martín Lutero ha comentado las 95 tesis y ¿quién va a estar en contra? Pues la Iglesia Católica y el imperio. ¿De qué imperio estamos hablando? Del imperio germánico, del cual hemos hablado hace ratito, del imperio romano germánico. Entonces, el emperador y representantes de la Iglesia Católica lo van a encontrar a Martín Lutero, lo van a citar en realidad, se desarrolla una primera reunión, y en el caso de la Reforma Protestante, ¿qué es lo que va a suceder? Simplemente a Martín Lutero le van a decir que se retracte de las 95 tesis que había escrito. Entonces, al final de cuentas, Martín Lutero no se va a retractar y lo que va a suceder es lo siguiente, simplemente va a pedir un tiempo para ir a orar, desarrolla la oración y al día siguiente tiene su respuesta. No se va a retractar. Entonces, cuando no se retracta, la Iglesia Católica y el emperador van a estar en contra de Martín Lutero. Va a huir de alguna manera Martín Lutero de la reunión, sale de la reunión y ¿qué es lo que va a suceder? Lo van a tomar preso. Luego les cuento qué pasó con Martín Lutero. No es lo que tal vez están imaginando completo. Vamos con el otro año, 1530. Vamos a saltar directamente al año 1530. Lo que sucede va a ser la división de la Iglesia Católica. En el caso de la división de la Iglesia Católica, se divide en protestantes y católicos. En el caso de los protestantes, por eso se llama Reforma Protestante, y en el caso de los católicos, simplemente siguen siendo parte de la Iglesia Católica. Los protestantes, de alguna manera, entre comillas, van a ser parte de lo que va a ser el movimiento de Martín Lutero. Como están observando, para ir terminando, 1618 al 48 se ha desarrollado una guerra por esta división de la Iglesia Católica. Se ha dividido y simplemente los nobles, duques, archiduques y demás se van a enfrentar y al final lo que va a suceder es una guerra de los 30 años. Que al final en el año 1648, como pueden observar, se ha desarrollado la paz de Westfalia. Listo, compañeros. Ahí vamos a quedar. El día lunes vamos a continuar. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el día lunes. Bendiciones.